Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta figura no oficial de bloques de construcción de un caballero gris de Warhammer, que dicho sea de paso, se han convertido los caballeros grises en mi capítulo favorito de esta franquicia. Me agrada bastante todo el secretismo que rodea a esta orden de caballeros o a este capítulo, porque no es necesariamente que sea una orden, aunque así se manejan incluso internamente, pero bueno, no vamos a explorar aquí tanto el lore. Además, como lo mencioné en el video donde analizamos la minifigura de la Adepta Sororita, pues todavía me considero bastante neófito en la franquicia, en todo el lore de Warhammer. Por lo tanto, si llego a cometer algún error o si quieren agregar algunos datos, algunas curiosidades de los Caballeros Grises o de la franquicia en general, se los agradecería mucho. También pienso conseguir después más figuras de Warhammer y vi, o al menos en línea, todavía no lo tengo, otro caballero gris, pero cuya armadura es un poco menos elaborada, inclusive los accesorios, puesto que no cuenta con el escudo ni con el halo, por lo que asumo este personaje, o bueno, este caballero gris, que en realidad no tiene ningún nombre, pudiera ser un capitán. Y bueno, de hecho pueden ver que así se llama el video, el Capitán Caballero Gris, aunque bien puedo estar equivocado y si cometo un error, insisto, déjenmelo en la caja de comentarios. Si tengo la duda de que necesariamente sea un capitán o de que en verdad sea un capitán, porque hasta donde tengo entendido este halo de hierro no se lo otorgan solamente a los capitanes, bien los señores del capítulo también lo utilizan, los tenientes, que obviamente es un rango inferior a capitán, e inclusive algunos astartes veteranos sin que tengan un rango tan alto como el de teniente o el de capitán. Pero bueno, a fines prácticos vamos a llamarle en este video capitán, salvo alguna corrección que me puedan hacer ustedes. Con todo gusto lo mencionaré en un video posterior y también lo corregiré en el nombre de este video. Pero bueno, vámonos entonces en orden con el análisis de esta minifigura. Para esto vamos a desarmarla y aquí voy a obviar la base porque le coloqué esta base ya que tenía una adicional de otra minifigura que simplemente no la utilizó, pero en realidad esta minifigura venía sin esta base. Por fortuna no tiene ningún problema para mantener el equilibrio, inclusive con los accesorios o con las armas, que serían su espada y también el escudo, porque la armadura en sí misma le ayuda a mantener el equilibrio. Podemos ver que la figura es bastante robusta con todos los accesorios equipados. Entonces vamos a desarmar a este caballero gris y vamos a ver qué es lo que tenemos. La única parte que no voy a desarmar es el escudo, que se compone de 3 piezas. Vamos a tener la empuñadura, también el centro del escudo, este emblema con una calavera y el propio cuerpo del escudo, son las 3 piezas. Es la única que no voy a desarmar, pero el resto de elementos sí los vamos a retirar por completo y vamos acercando también otros accesorios que no tiene equipada la minifigura. Voy a retirar con mucho cuidado el halo, este halo de hierro que hasta donde tengo entendido también les proporciona cierta resistencia adicional, incluso un campo de fuerza similar al que produce el Rosarius o el Rosario, que las adeptas sororitas lo deben de recordar muy bien gracias a Rob Van Dyer. Pero bueno, vamos entonces ahora a retirar. ¿Qué retiramos primero? Vamos a retirarle las manos. Tenemos que retirarle las manos a este caballero gris, porque de otra manera no vamos a poder retirar las piezas de armadura de los brazos. Vamos a separar también la figura por la cintura, porque vamos a tener una pieza adicional, la propia armadura de la cintura. En las piernas tenemos piezas adicionales también de armadura, que están haciendo las veces de las botas y las grebas. Vamos ahora a retirar la parte trasera de la armadura, que sería su fuente de poder. Los caballeros grises, estoy seguro que ustedes ya lo saben para este punto, pero bueno, el modelo de armadura que utilizan más comúnmente es la armadura Aegis o la armadura égida en español, y el diseño de esta fuente de poder, o de lo que hace las veces de la mochila en la armadura regular de los astartes y también de las integrantes de la Adepta Sororitas, que la podemos ver aquí, pues va a ser ligeramente distinta. Vamos a retirar ahora la cabeza de este caballero gris y finalmente ya tenemos completamente
desarmada esta minifigura. Vamos a armarla de manera sencilla, es decir, únicamente la estructura base de la figura. Y ahora vamos a comenzar el análisis, no con todos los accesorios, sino con la propia minifigura, y poco a poco vamos a ir incorporando las diferentes piezas de la armadura para terminar con nuestra minifigura ensamblada. ¿Qué es lo que podemos ver en este caballero gris o en esta minifigura sin que tenga ninguno de los accesorios acoplados? De entrada, me agrada que tengamos impresa en las diferentes partes de la minifigura los propios elementos de la armadura de un caballero gris. Podemos ver las placas de la armadura de las piernas, también la placa del pecho. Vamos a tener impresiones tanto en la parte, tanto en la parte frontal. Se nota que, acaba de llegar por correo, pero se nota que apenas lo saqué, lo armé y no me fijé mucho en los detalles. No me había percatado que no tenía impresiones en la parte trasera. Vamos a tener únicamente impresiones en la parte delantera de la minifigura, inclusive en la cabeza solamente vamos a tener un rostro, pero me parece que están bastante bien ejecutados. Me agrada la paleta de colores, me gusta que el color natural de las piezas sea este gris metálico casi plateado, totalmente de acuerdo con lo que podemos ver de los caballeros grises, tanto en imágenes oficiales, en las descripciones, desde luego, en las diferentes novelas, en las descripciones de los códex y evidentemente en las figuras o en las minifiguras, mejor dicho, oficiales de Games Workshop. Bueno, una vez que ya están pintadas, me gusta que tengamos definidas las placas de la armadura para las piernas, para la zona pélvica también. Me gusta que la paleta de colores tenga ciertas aplicaciones en gris más oscuro, lo cual nos va a ayudar a darle cierto volumen a la minifigura para que se vea un poco más realista, y también el cráneo en el centro del pecho. Para el rostro podemos ver que este caballero gris ha sufrido varios estragos en batalla, lo cual no es raro en ninguno de los capítulos de los Astartes o en ninguna de las órdenes de los caballeros grises, e inclusive ya tiene aquí un ojo prostético que, hasta donde tengo entendido, pues tuvo que haber sido colocado por algún miembro del Mechanicus, desde luego, asignado a los caballeros grises, y que se mantenga permanentemente en Titán, porque pues nadie sabe, o casi nadie sabe, de la existencia de los caballeros grises, al punto de que llegan a borrar memorias y a borrar existencias, y es que tienen que proteger la existencia de su orden o de su capítulo. Me gusta la paleta de colores también para el rostro. Me agrada que el ojo lo hayan puesto en color azul. Creo que tiene cierta reminiscencia a los poderes psíquicos que están presentes en todos los miembros de los caballeros grises. Y vamos a ver también algunos rastros de batalla y también algunas líneas de expresión en el rostro. Me gusta que tengamos dos tonalidades de color piel más oscuro que el color natural de la cabeza, porque esto le da más valor de exhibición a esta minifigura, y creo que se va a ver bastante bien, ya sea que la querramos exhibir con o sin el casco. Pero bueno, vamos a ir colocando esta minifigura aquí en la base, que ya es de la minifigura, pero insisto, no la incluye. Y comenzamos el análisis de las piezas desde la parte inferior. La protección para las piernas la tenemos como color natural, o tenemos como color natural para estas piezas un color gris metálico. De hecho, el color de todas las piezas de la armadura, el color original del plástico, va a ser este color gris metálico, casi plateado, sin que llegue a ser tan brillante. Y vamos a tener aquí no solamente una escultura bastante especializada, sobre todo considerando el formato de esta minifigura, sino también algunas aplicaciones de pigmento bastante bien ejecutadas. Vamos a tener a la altura de la protección de las espinillas un par de cráneos que son bastante característicos dentro de toda la iconografía de Warhammer, del Imperio también, y están sobre una I que evidentemente representa a la Inquisición. Y bueno, sabemos que el Ordo Maleus, la organización, a la facción a la cual pertenecen los Caballeros Grises, pues está bajo las órdenes de la Inquisición. Para colocarlos voy a tener que retirar la figura de la base. Lo único que tenemos que hacer es presionar ligeramente de costado sobre las piernas. Podemos inclusive flexionar una pierna hacia atrás para poder hacer presión tanto de la parte interna como de la parte externa, y eso es más que suficiente para que las piernas queden colocadas en esta minifigura. La sujeción en realidad es bastante buena, no se corre ningún tipo de riesgo para que se salgan de su lugar. Por lo tanto, estar manipulando
La figura pues no conlleva, insisto, ningún tipo de impedimento para que se desarme de manera involuntaria. Vamos a retirar, ¿no? Bueno, retiré la cabeza, sí, vamos a retirar también la cabeza y vamos a retirar el torso porque ahora vamos a analizar la protección de la cintura y también una porción de la protección de la pelvis que tenemos en la parte trasera de este caballero gris. Podemos ver cómo en la cintura no solamente el cinturón o la placa de protección que está haciendo las veces del cinturón o de la hebilla va a tener coloración marrón con cierto, de hecho toda la coloración marrón que tiene la figura tiene un acabado aperlado para que se vea también con un acabado metálico, sino que también vamos a tener el centro de este emblema, de esta cruz, en color rojo y tenemos 4 cráneos a los costados, mientras que la tela que lleva a la altura frontal de la cintura la vamos a tener en color hueso, un poco de color crema, color que también suelen utilizar los caballeros grises, y aquí vamos a tener un pequeño excedente de pigmento, nada que comprometa la exhibición de la figura. Y bueno, también hay que considerar que se trata de una figura no oficial, por lo tanto el control de calidad pues no va a ser tan estricto como en figuras oficiales, que me gustaría que hubiese minifiguras oficiales de Warhammer de este formato. Sé que por parte de Games Workshop y para el juego de mesa hay infinidad de figuras que también lo mencioné en el video de la Adeptas Sororitas. No tengo ni la paciencia ni el tiempo ni el talento para estar pintando todas esas minifiguras, por lo tanto simplemente no me atrevo a adentrarme en el juego de Warhammer, que estoy perfectamente consciente que es lo principal de la franquicia, pero el lore me pareció bastante interesante y ya que me gustan las minifiguras de este formato, pues qué mejor que tener a personajes que me están gustando en un formato que pues ya colecciono desde hace tiempo. Lo único que tenemos que hacer para acoplarlo, vamos a acercar un poco más las piernas para que el autofocus no me traicione, es dejarlo caer. En realidad se van a sujetar una vez que acoplemos el torso, y en la parte trasera tenemos una placa que cubre desde luego la zona pélvica de este caballero gris, y en realidad estaría cubriendo también la parte, también la parte frontal y la parte de la entrepierna, pero por el propio formato de la minifigura, pues simplemente está cubriendo la parte trasera, que tengo que decir que no me desagrada, puesto que así también luce un poco más acorazada y un poco más abultada la minifigura, sobre todo en la parte de las piernas, para que no contraste tanto con el volumen de las sombreras. Vamos ahora a colocar el torso de la minifigura y de esta manera pues ya quedó sujeta la protección o la pieza que está haciendo las veces de la armadura en la cintura del personaje, y también le da un poco más de altura, lo cual nunca le va a venir mal a una minifigura de un marín espacial. Vamos ahora con la protección del cuerpo. Para el cuerpo, para el peto de la armadura, vamos a tener una vez más una pieza en color gris metálico. De hecho podemos ver aquí que tienen un acabado ligeramente azulado las piezas de la armadura en contraste con el color del cuerpo, lo cual creo que está bien, creo que enriquece un poco la paleta de colores sin que se salga de la propia coloración de los caballeros grises. Y vamos a tener aquí un muy buen detalle en la placa del pecho. Podemos ver que eligieron en color marrón. Me hubiese gustado un tono ligeramente más dorado, pero entiendo que de cualquier manera no está mal. Este cráneo con alas sobre una I, desde luego representando a la Inquisición. Vamos a tener aplicaciones también de color hueso o color crema en esta suerte de pergamino, lo que emula ser algunas trazas de tela o pergaminos. No tenemos ningún sello acoplado en esta minifigura, pero los elementos de la armadura que están presentes definitivamente están bastante bien logrados. Inclusive tenemos aquí este pequeño espacio donde evidentemente tiene algunas palabras grabadas que les van a servir también no solamente para representar la lealtad absoluta que tienen en el emperador, sino también como protección en contra de los demonios, que a fin de cuentas es a lo que se dedican los caballeros grises, a combatir en contra de demonios. Vamos a colocarlo sobre la figura. Aún no se encuentra perfectamente sujeta, para eso tenemos que colocar la cabeza, pero antes de colocar la cabeza voy a aprovechar para retirar las manos, puesto que si no las retiramos no vamos a poder colocar de manera adecuada los brazos. Y bueno, habiendo colocado ya la pieza del pecho o el peto de la armadura propiamente dicho, colocamos ahora la cabeza del personaje y con esto ya queda perfectamente sujeta la placa del peto. En la parte trasera podemos ver algunos componentes también de la propia armadura, no solamente el punto de inserción
para la zona de energía o la zona del reactor de la armadura Aegis, y también donde de paso vemos la placa de protección para la cabeza que utilizan sobre el casco. Aquí también hay que hacer una pequeña aclaración respecto al ensamblado, respecto a la escultura. No veo ningún problema, tenemos las salidas de aire en la parte central y también algunos detalles en la escultura sobre la placa de protección en la parte trasera de la cabeza, pero lo que sí me gustaría enfatizar es que antes de colocar esta placa tenemos que colocar el casco, porque de otra manera pues vamos a tener que retirarlo por el propio tamaño y el formato de la minifigura, porque no sería posible colocar el casco una vez habiendo colocada la parte trasera o esta suerte de mochila en la armadura de nuestro caballero gris. Para el casco tenemos el clásico casco de la armadura Aegis, inclusive tanto con la cruz del lado derecho del lado derecho de la protección del rostro, sino también con estos pequeños puntos que en realidad que en un casco medieval, que evidentemente esto está inspirado en un casco medieval, me recuerda bastante a los cascos de Boca de Rana, que por cierto representaban una muy buena protección en el medievo, saliéndonos desde luego del contexto de Warhammer. Pero ahora regresando a Warhammer, no sé si sean estrictamente decorativos, porque sí existían este tipo, insisto, en los cascos reales, este tipo de orificios, pero eran para respirar. Ahora digo que no sé si sean meramente decorativos o un diseño exclusivo de la armadura Aegis, porque sabemos que la armadura de los Astartes está completamente sellada. Vamos a tener en este casco no solamente muy buen detalle a nivel de la escultura, podemos ver las diferentes partes del casco. También vamos a tener un cráneo en la parte central de la frente. Desde luego también en color marrón, como el resto de los cráneos en la armadura, también con un acabado perlado, sino que tenemos aplicación de pigmento azul en general, bien colocado en los ojos. Me agrada que esté bien alineado, sobre todo porque la cabeza en toda minifigura suele ser un punto central de atención al momento de fijarnos en ella, al momento de admirarla cuando la estamos exhibiendo, y me agrada aquí que el casco esté en términos generales, bueno, sí, tanto en términos generales como objetivamente bastante bien ejecutado. Ya habíamos revisado también la parte de la espalda, vamos entonces a colocarla. Lo único que tenemos que hacer es colocar este punto de sujeción en el punto de inserción que coincide con la forma del mismo. Ejercemos un poco de presión y listo. Ninguna de las partes tiene riesgo de que pueda salirse involuntariamente. Vamos ahora con los brazos. Los brazos son casi iguales, salvo por el hecho de que están espejeados, pudiéramos decir, o están en contraposición, propiamente dicho. Y digo casi porque el diseño de las sombreras sí va a ser diferente, mientras que en uno vamos a tener una espada con un par de cráneos, en el otro vamos a tener el símbolo de la Inquisición, uno de los símbolos de la eclesiarquía, con 3 cráneos en la parte superior, además de que podemos ver que en la placa de la hombrera, debajo de toda esta iconografía, vamos a tener también las palabras que están grabadas directamente en la hombrera, bastante bien esculpidas. Cada una de las letras se puede apreciar a la perfección, lo cual me agrada. Y también vamos a tener a la altura de los brazales no solamente un par de cráneos ahí como decoración sobre la I de la Inquisición, sino los bolters que ellos llevan acoplados a la armadura, porque suelen utilizar armas, bueno, a estas alturas ustedes ya lo saben, sabemos que suelen utilizar armas cuerpo a cuerpo y, bueno, al menos empuñadas en las manos, porque sus armas de fuego las tienen. No es que no utilicen armas más pesadas, pero, digamos, las armas básicas, sus bolter, los tienen acoplados directamente en los antebrazos. Podemos ver también que la alimentación para los bolter, no sé si sea estrictamente para la munición o algún tipo o para energizar el arma, la tenemos en color rojo. Aquí vamos a tener un pequeño faltante de pigmento, nada que no se pueda arreglar, aunque no sé yo si sería estrictamente necesario reparar esta parte de la minifigura, porque no es muy visible a nivel de exhibición. Por lo tanto, bien la podemos dejar así y no pasaría absolutamente nada. Para colocar los brazos, simplemente tenemos que ejercer un poco de presión sobre los brazos de la minifigura, y en realidad con esto ya quedan bastante bien sujetos. No hay ningún riesgo de que puedan desacoplarse, pero para darle
la sujeción correcta, vamos a colocar las manos. Voy a colocar primero la mano derecha porque para la mano izquierda tenemos aquí un Volter adicional, que me hubiese gustado que tuviera alguna aplicación de pigmento, pero aquí sí podemos ver el doble cañón, o al menos está mejor definido el doble cañón. No está completamente bien definido, pero sí lo tenemos mejor definido. También los cargadores de más elementos los tenemos completamente en negro. Y para colocar el Volter en este caballero gris, simplemente tenemos que colocarlo de esta manera. Hasta aquí quedaría un tanto sobrepuesto, pero si nosotros nos apoyamos con la mano, la podemos fijar sin ningún problema en el ángulo que nosotros queramos, y de esta manera podemos ver ya aquí a este caballero gris con el Volter. Iba a decir empuñando, pero no, en realidad está acoplado a su armadura. Y pues ya estaríamos luciéndolo con una de las armas de fuego más características de este grupo de guerreros. Vamos ahora a retirarlo y a colocar únicamente la mano, porque vamos a continuar con el resto de accesorios. Sigue ahora el halo, este halo de hierro que ya habíamos mencionado previamente. Aquí el color natural de la pieza es marrón, bastante similar, si es que no igual al que vimos en las aplicaciones de pigmento de la minifigura. También tiene este acabado perlado, y para colocarlo vamos a tener un pequeño perno, el cual vamos nosotros a insertar en el pequeño orificio que tenemos en la parte trasera de la armadura. No cuesta trabajo insertarlo, y una vez que lo colocamos, simplemente hay que tratar de alinearlo correctamente. Y ya tenemos aquí a nuestro caballero gris con una protección adicional. El resto de los accesorios, en primer lugar vamos a tener, tenemos dos combi armas, dos combi weapons. La primera va a ser aquí tengo una duda, según yo esto es una lanza, pero tengo entendido que también le dicen alabarda, aunque esto, no sé, esto se parece a una alabarda tanto como esta cosa se parece a una Eldari. ¿Por qué? Porque las alabardas no tienen solamente una hoja en el extremo, sino que tendrían que tener un pico en el extremo, un martillo o un gancho en uno de los costados y un hacha en contraposición del pico. Tendríamos que tener tendría que tener el arma 3 elementos ofensivos para utilizarse dependiendo de la situación en batalla, pero aquí tenemos solamente un filo, aunque bueno, vamos a analizar el arma por lo que es. Vamos a llamarle alabarda. Igual si estoy equivocado, ya saben, déjenme en la caja de comentarios cuál sería la terminología correcta para esta arma. Y como asta vamos a tener una pieza completamente negra. Después vamos a tener también, para sujetar el arma, o lo que sujeta la hoja al asta, y también lo que la alimenta de energía, porque esa es la gracia de las armas de los caballeros grises, o al menos de las armas de combinación, que no únicamente van a ser armas de melee, sino que tienen la opción de energizarse. Vamos a tener un cráneo en la base de la hoja, sobre la propia I de la Inquisición, uno de los símbolos de la eclesiarquía, que también vamos a tener grabado casi al inicio de la hoja. Todo este detalle lo vamos a tener en marrón metálico, y vamos a tener también aquí parte del dispositivo de alimentación en un color azul metálico, que personalmente me agrada bastante cómo se ve en la hoja, porque no solamente que el azul esté simulando que el arma está energizada, sino este acabado tornasolado que va cambiando poco a poco hacia un color plateado o hacia un gris metálico, creo que le da un muy buen valor de exhibición a esta pieza. También un arma bastante característica en los caballeros grises. En caso de querer exhibirla con esta arma, simplemente se la colocamos, y de paso nos damos cuenta que no entorpece tanto el tamaño de la protección del brazo el movimiento de la minifigura, lo cual me agrada porque nos da la oportunidad también de poder manipular la figura con bastante facilidad, sin que las propias piezas estén estorbándose entre sí. La otra arma que tenemos, vamos a tener aquí una espada, la cual va a tener elementos muy similares a los que acabamos de ver en la lanza o en la alabarda, con la diferencia de que vamos a tener un pomo
que tiene forma de cráneo por ambos lados. Lo vamos a tener también en color marrón metálico. Voy a hacer de lado momentáneamente el caballero gris porque me está traicionando el enfoque de la cámara. Para la cruz, e inclusive esto pudiéramos considerar que es una suerte de recazo. Vamos a tenerlo en color marrón metálico y el cable de alimentación lo tenemos en color azul, pero a diferencia de lo que vimos en la lanza o en la alabarda, aquí vamos a tener un color mucho más sólido. Me hubiese gustado también un acabado metálico y lo mismo para la hoja, o al menos para la parte azul, porque podemos ver que la parte gris sí tenemos aplicación de pigmento metálico, pero en la parte azul tenemos un color mucho más sólido que personalmente no me desagrada, pero me hubiese gustado que hubiera cierta correspondencia, al menos con la forma en la que se pintó la lanza o la alabarda. Aquí en esta pieza vamos a ver también un pequeño faltante de pigmento azul, nada que no se pueda reparar, pero quería mostrar la figura tal cual es antes de alterarla de alguna manera, inclusive si es para mejorarla. Y finalmente tenemos aquí el escudo de este caballero gris, que no solamente va a servir como protección física, sino también, gracias a las inscripciones y gracias a sus poderes psíquicos, pues les va a servir como protección contra otro tipo de ataques de los enemigos, principalmente de los demonios. Podemos ver aquí aplicación de pigmento marrón, algunos faltantes, sobre todo en el centro de algunas letras, y aunque estoy seguro que por diseño no pretendían que faltara aquí el pigmento en las letras, no me desagrada tanto porque parece de alguna manera que tiene cierto daño de batalla. Y sí, estoy consciente que los astartes también cuidan bastante su armadura después de las batallas. Mientras están combatiendo, lo único que importa es acabar con sus enemigos, pero le da cierto aspecto de que el escudo no se encuentra completamente nuevo, y eso pues le da más prestigio también al guerrero. Quiere decir que ya se ha enfrentado bastante en batalla. Y si recordamos el propio rostro de este caballero gris, donde ya tiene un ojo prostético y le vimos también una cicatriz en la frente, pues sabemos que definitivamente sí se ha enfrentado a una buena cantidad de demonios. Hasta aquí el análisis de esta figura. Si tuviera que decir si es una figura buena, regular o mala, personalmente creo que es una figura muy buena, que tiene el potencial, o tuvo el potencial para ser una figura excelente, simplemente por los pequeños detalles que alcanzamos a ver en cuanto a la aplicación de pigmento. Me queda muy claro que las figuras no oficiales no van a tener el mismo control de calidad que una figura oficial y que se puede reparar, pero creo que eso es lo que le resta un mínimo de atractivo. Y digo un mínimo porque lo cierto es que todo el detalle, toda la precisión que tenemos a nivel de la escultura para representar a un caballero gris de Warhammer en este formato de bloques de construcción, creo que es sobresaliente, y definitivamente es una minifigura que luce bastante bien en una colección de minifiguras de este tipo, de este formato o de esta franquicia. Creo que independientemente aquí del formato, esta minifigura luciría bien, ¿por qué no? Incluso al lado de otras figuras de Games Workshop o figuras de este formato también de Warhammer. Y ahora sí, con esto terminamos este video. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio, como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews. Si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el Emperador.